Hola a todos, bienvenidos nuevamente a conversación, a esta reunión que tenemos el segundo episodio de reseñas junto a Saúl Sarabia. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten este video de hoy y esta conversación. Saúl, Hola a todos, un gusto nuevamente estar aquí contigo, Jorge. muchísimas gracias, Saúl. Bueno, Saúl, como les había comentado la vez anterior, Saúl está en México en este momento y yo acá desde la Argentina. Estamos conectados y gracias, bueno, al internet que nos permite tener esta conversación para que todos ustedes disfruten de estos temas tan interesantes. En el día de hoy pues tenemos algo preparado para ustedes, algo muy bueno, muy interesante, que quizás para algunos es conocido, para otros quizás no tanto y quizás para otros simplemente no saben exactamente de lo que vamos a hablar, pero esa es la idea para que todos aprendamos y vayamos creciendo en el conocimiento de las cosas que están relacionadas con nuestra fe, con nuestras creencias y con el cristianismo en este caso. Saúl, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a estar hablando sobre la disciplina de teología bíblica y su relación con la teología sistemática. Entonces, creo que este tema es muy importante porque nos va a ayudar a localizar cierto tipo de literatura que hay en el mundo evangélico, como dentro del panorama de lo que se está haciendo ahora en las diferentes disciplinas de la teología. Así es, como lo dijo Saúl, entonces en el día de hoy estaremos conversando sobre teología bíblica, quizás para algunos conocida, para otros un tanto y quizás para otros no, pero bueno, esta es la idea que tenemos de compartir esta información con todos ustedes y que podamos aprender juntos. Si durante este video te surge algún comentario, si te surge alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios, ya sea en la plataforma de YouTube si estás viendo este video allí o en Facebook. Les recuerdo que la vez anterior en el episodio 1 estuvimos hablando o reseñando el libro de James Smith. Así que si tú quieres que reseñemos algún libro, si tienes algo en mente, te gustaría que nosotros hiciéramos una conversación sobre ese libro, pues déjalo también en los comentarios o comunícate directamente por privado con nosotros, tanto con Saúl o conmigo, Jorge Hostos. Así que bueno, vamos a iniciar esto, Saúl. Vamos a iniciar esta conversación sobre la teología bíblica. Y quizás, bueno, la mejor manera de comenzar esto sería hablando sobre qué es exactamente la teología bíblica. Así que te cedo el espacio, Saúl, para que nos converses sobre este interesante tema de la teología bíblica. La teología bíblica, como común se entiende y como el nombre podría sugerir, no es simplemente teología que se hace con base en la Biblia, o no es una teología que trata de exponer la Biblia en un sentido biblicista, sino que es una disciplina que busca responder a la pregunta de si hay una gran historia que se desarrolla o que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, es una disciplina que busca unidad en medio de la diversidad de la Biblia. Eso se puede como ejemplificar a través de un bosque, y como muchos lo han visto es que la teología bíblica lo que busca es primero conocer el bosque para después analizar cada árbol en particular, cada árbol individual. O lo podríamos ver como un rompecabezas, colocar cada pieza del rompecabezas, y esto lo podemos ver a través de los libros de la Biblia o a través de los diferentes temas que nos habla la Biblia. Entonces, colocar cada pieza del rompecabezas con el fin de juntar o de obtener una sola imagen. Mm. Entonces, eso es lo que busca la teología bíblica, desarrollar o entender el gran panorama de la Biblia, ver cuál es el tema principal de toda la Biblia, buscar unidad en medio de la diversidad, Mm. buscar, por ejemplo, la revelación progresiva a lo largo de toda la Biblia. Interesante, interesante, Saúl. ¿Podrías darnos un poco más de eso? Quizás hay algunas cosas que se podrían mencionar también. Sé que tienes algo en mente allí. Claro, la disciplina de teología bíblica como una disciplina académica surge después de una distinción que hace J.P. Gabler en Mm. 1797 de teología bíblica sobre
teología sistemática. Y a partir de ahí han surgido como diferentes maneras de ver teología bíblica, tanto en el lado conservador como en el lado liberal. Dentro del lado conservador, en las últimas décadas han surgido muchas definiciones que podrían ser interesantes. Y la premisa básica de todas estas definiciones es que la teología bíblica busca exponer todo el consejo de Dios, como diría Pablo en Hechos, o exponer la Biblia en sus propios términos. Como diría Gerard Bowes, él decía que la teología bíblica es como el proceso de autorrevelación de Dios depositado en toda la Biblia. O uno de los autores contemporáneos, que es James Hamilton, él dice que la teología bíblica consiste en adoptar la perspectiva interpretativa de los autores bíblicos, es decir, es interpretar la Biblia como Jesús la interpretó, o es interpretar la Biblia como Pedro o como Pablo la interpretaron, es decir, adoptar la perspectiva interpretativa de los autores bíblicos. Otros autores contemporáneos como Brian Rosner dice que la teología bíblica es el mensaje de la Biblia entera, y en este sentido la teología bíblica consiste en entender las partes de la Biblia con relación a las otras partes y estas otras partes con relación al mensaje central de toda la Biblia. Wow. Una cuestión de intertextualidad. Otro autor que es muy famoso y que se ha dedicado como a difundir la disciplina de teología bíblica entre los círculos menos académicos sería como Graham Goldsworthy, y él dice que la teología bíblica es el estudio de cómo cada texto bíblico se relaciona con los demás textos a la raíz de la revelación progresiva de la Biblia, o es como una malla o una matriz de la Biblia conectada como un todo. Entonces esas serían como algunas concepciones que se tienen actualmente de teología bíblica que podrían ayudar a esclarecer un poco, a entendernos también a qué nos referimos cuando hablamos de teología bíblica. Claro, claro. Ahora, más o menos quizás para hacer una retroalimentación de lo que nos acabas de comentar, ¿no? O sea que la disciplina de la teología bíblica, en este caso, trata como de acercarse a la escritura, a la Biblia, quizás como un todo, ¿no? Como un todo desde una manera integral, holística, más que simplemente ir a puntos específicos y, no sé si estará bien decir, hacer un sistema a partir de puntos, sino más bien simplemente trata de abordar la escritura como un todo. Quizás eso es básicamente lo que quiero decir. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, exactamente. La teología bíblica busca entender la gran historia de la Biblia, como todo el mensaje de la Biblia. Y entonces, si estudiamos un texto en particular, tiene que ser a la luz de todo el mensaje de la Biblia. Y tiene que ser en una estructura histórica y lineal. Es decir, estoy estudiando un texto de la Bíblica, lo tengo que estudiar linealmente a través de la revelación progresiva de todo el mensaje de la Biblia. Es como una metanarrativa. Claro, eso me llama mucho la atención, el hecho de no abordar temas o abordar textos, en este caso, de manera aislada, y creo que es lo que trata de abordar o el método que trata o que usa, mejor dicho, la teología bíblica. O sea, no irme a un texto y ya tratar de simplemente ver quizás un contexto muy cercano antes y posterior y hago un estudio de ese versículo o de esta historia y listo, pero omito todo el compendio bíblico, toda ¿cómo se diría? El todo de la Biblia, la historia completa de la Biblia es quitada, ¿no? Entonces, en este caso, la teología bíblica trata de, si vas a esto, pero ya presuponiendo, no sé si esté correcto decirlo, pero o teniendo en mente ya el todo de la Biblia. Sí es más o menos, ¿no? Lo que trata de hacer. Exactamente. Bien. Sí, te escucho. Creo que sería mejor si pongo un pequeño ejemplo para ver cómo es que la disciplina de la teología bíblica interpreta ciertos textos. Ok. Un ejemplo concreto sería cuando Pablo dice en 1 y 2 de Corintios que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo interpreto yo ese texto a la luz de toda la historia de la Biblia? Lo primero que tengo que hacer es ver cómo la revelación progresiva de la Biblia va avanzando de una manera lineal e histórica, de una manera orgánica a través de toda la Biblia. Entonces me voy desde Génesis, cuando la Biblia nos pone que el primer templo
y un templo es donde la presencia de Dios habita de una manera especial, y vemos en Génesis 3:8 que el Espíritu de Dios se mueve, o Dios mismo se mueve a través del jardín del Edén. Entonces Adán y Eva pecan, y como que ese templo como que son expulsados del jardín del Edén y no hay un templo. Posteriormente, nos vamos a Éxodo y vemos que Dios empieza otra vez a habitar en medio de la gente, en medio de su pueblo, a través de una columna de fuego en la noche y una nube durante el día. Tenemos el tabernáculo donde Dios habita y es como una especie de templo en medio del pueblo de Dios. Posteriormente vemos que desde David y Salomón específicamente, construye un templo, y exactamente lo mismo que pasaba en Edén y pasaba en el tabernáculo pasa en el templo de Salomón, es decir, la presencia de Dios desciende de una manera especial. De hecho, hay paralelismo en cómo el tabernáculo y el templo sirven como un lugar donde la presencia de Dios habita. Después nos vamos al Nuevo Testamento y empieza a decir Jesús cosas como: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice Juan, eso está en el Evangelio de Juan, que Jesús hablaba de su propio cuerpo. Entonces Jesús se muestra en los evangelios como el templo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios habita. Y esto se puede encontrar a lo largo de los 4 evangelios. Y es muy claro cómo se presenta a Jesús como el templo. Posteriormente Jesús muere y resucita, y hay un cambio en las epístolas de Pablo, en las epístolas generales, donde nos muestran a nosotros como el templo. Entonces ahora la presencia de Dios, el templo de Dios aquí en la tierra no se manifiesta en la persona de Jesucristo, pero el templo ahora somos nosotros, es decir, Jesucristo en medio de nosotros. Y así tiene más sentido el pasaje donde dice Pedro que somos como piedras vivas para construir un templo para morada del Espíritu Santo. Estos pasajes también de Pedro, otros pasajes de Pablo cuando también en Efesios dice que nos fundamentemos sobre los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, pero lo que está haciendo, así es, está haciendo como una imagen de que estamos siendo construidos como piedras para conformar un templo para morada del Espíritu Santo. Entonces es así como la teología bíblica interpreta ciertos tipos de textos a la luz de todo el panorama de la Biblia. Claro. No, eso está muy, muy, muy genial. Ahora, Saúl, te pregunto, y bueno, ya nos has asomado un poco sobre esto, pero ¿cuáles serían quizás las características y enfoques que se podrían resaltar de la teología bíblica? Cuéntanos sobre eso, a ver. Yo creo que algunas características principales de este enfoque de la teología bíblica sería buscar una conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Es decir, buscar cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento de alguna manera está revelado en el Nuevo Testamento, como diría San Agustín. Entonces ese sería un enfoque principal de interpretar o hacer conexiones entre el Antiguo y el Nuevo como una sola historia. Otra característica muy importante, y esto lo dice D.A. Carson. D.A. Carson dice que uno de los problemas principales en los que se basa la teología bíblica es buscar unidad en medio de toda la diversidad de la Biblia. Es decir, en toda la diversidad histórica que hay de la Biblia necesitamos como buscar una unidad sistemática, en una unidad teológica. Bien. Y esto se hace interpretando cada texto individual a la luz de la gran historia de la Biblia. Y otra característica de la teología bíblica sería buscar como un mensaje coherente, una gran historia, una metanarrativa de toda la Biblia. Esos creo que serían como las preocupaciones o características principales de la teología bíblica, y para hacer eso hay muchos enfoques. Y esto, dependiendo del autor que leas, te podrías darte cuenta qué enfoque. Entonces lo que voy a hacer es como una caracterización de los enfoques que yo he visto a lo largo de las lecturas que tengo en esta literatura, para más o menos localizar cada obra en esta caracterización. Tenemos como los enfoques clásicos, y los enfoques clásicos lo que hacen es buscar como el gran panorama de la Biblia, buscar la unidad en medio de la diversidad y buscar cómo el Nuevo y el Antiguo Testamento se relacionan. Este enfoque clásico busca ese mensaje a través de libro por libro de la Biblia, es decir, un estudio inductivo donde yo voy leyendo cada mensaje de cada libro en particular
y después veo cómo cada mensaje se conecta con una gran historia. Entonces, Claro. este enfoque es clásico en el sentido de que busca cada mensaje contenido teológico de la Biblia y de una manera inductiva busca esa gran historia. Ese sería como un enfoque clásico y habría varios ejemplos que podríamos hablar Claro. un poco más adelante. Sí. Otro enfoque Ujú. sería Sí, sí, sí. buscar un solo centro. Mm, Esto funciona, una metáfora que podríamos hacer es como el sistema solar, es decir, el Sol es el centro del sistema solar y todos mm, los planetas giran alrededor de él. claro. Entonces, este enfoque de la teología bíblica busca un centro, el cual me pueda explicar, eh, digamos, de una manera como un centro de gravedad, toda la diversidad de la Biblia. Entonces yo voy a Mm, encontrar diversos temas en la Biblia, voy a encontrar diferentes nociones, diferentes mensajes en la Biblia, pero lo que se busca es lo que se busca, perdón, es un centro que me permita la unidad de todos esos claro. planetas. Es decir, tengo diversidad, pero hay algo que los mantiene, un centro de gravedad que los mantiene unidos. Y este es un enfoque que busca un solo centro en la Biblia. Y hay muchos ejemplos de estos. Hay quienes han propuesto que el centro de la Biblia es la salvación de Dios, otros han Mm, dicho que es la santidad de Dios, otros dicen que es el pacto, otros dicen que es la soberanía de Dios. mm, Algunos dicen que es Dios mismo el centro que mantiene unido todos los temas de la Biblia, otros que es la justificación, y ahora eso se manifiesta en diversos temas, claro. sobre la expiación, por ejemplo. Otros dicen que es la gloria de Dios como el centro de gravedad que mantiene unidos todos los temas. Otros han propuesto el reino de Dios como el centro. El mismo Jesucristo como el centro que une todos los temas. Y esto se apoya en Lucas 24, en Juan 5, en muchos textos donde Jesús mismo dice que todas las escrituras hablan acerca de él. Claro. Y otros buscan un centro más como en una frase. Por ejemplo, Jim Hamilton dice que el centro que permite toda la unidad de la Biblia es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Entonces, este es otro enfoque, un poco distinto al clásico, que es buscar un solo centro en la Biblia. Y por último, otro enfoque que se podría tomar es buscar una gran historia, una metanarrativa. Y esto lo encontramos en todos los escritos de N.T. Wright, por ejemplo. Mm, Busca como un gran mensaje, una gran cosmovisión, una gran metanarrativa a lo largo de todo el mensaje bíblico. Desmond Alexander tiene un libro que se llama Desde Edén a la Nueva Jerusalén, y entonces dice él que estos son como las dos pastas del libro, donde encontramos que hay en toda la Biblia una trayectoria desde Edén hasta una nueva Jerusalén, que es un claro. nuevo Edén renovado. O por ejemplo, últimamente Greg Beale ha propuesto que lo que une a toda la gran narrativa de la Biblia es creación y nueva creación. Entonces, todo lo que encontramos es una gran historia del transcurso de una creación a una nueva creación. Entonces, en resumen, podría decir que las características principales de la teología bíblica son una conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento, buscar unidad en medio de la diversidad y localizar o articular una gran historia de la Biblia. Entonces, esas son las características y para eso tendríamos enfoques. El clásico sería buscar eso a través de libro por libro de la Biblia. El de buscar un centro, Ujú. ese sería el segundo. Y el tercero sería diseñar una metanarrativa para dar coherencia a esos puntos. Bien, entonces sería algo como clásico, centro y la búsqueda de una metanarrativa, ¿no? Claro, y en medio de esos Ujú. En medio de hay esos. quienes, en medio de un centro y metanarrativa, hay quienes dicen no es un solo centro lo que une todo, sino que hay ciertos temas principales. Entonces podría Claro. ser clásico, un centro, y en medio de centro y la gran metanarrativa, temas principales que se desarrollan a lo largo de toda la historia. Bien. Ahora, y en el enfoque de la metanarrativa es el mismo de la gran historia, ¿no? Sería el mismo enfoque, sino con Así otro es, nombre. Bien, así bien. es. Ahora, ya que estamos en este tema de algunos enfoques distintos, algunos autores quizás se van más por un enfoque que otro, cuéntanos sobre algunos autores, aunque ya has mencionado alguno de ellos. em, Menciónanos quizás con más ya detenimiento algunos autores que sean o los más prominentes, que tú consideres más prominentes en cuanto a la teología bíblica. Yo creo que habría muchos autores Claro. que nombrar,
pero voy a nombrar autores con los que yo esté familiarizado y con los que creo que cualquiera puede tener acceso a ellos, en el sentido de que no es un lenguaje muy técnico en la manera en que escriben. Entonces, uno de los más prominentes ahorita es Tom Schreiner. Lo que hace Tom Schreiner es escribir un mensaje que puede articular todo el panorama completo de la Biblia, y tiene libros muy buenos. Un ejemplo sería El Rey en su Belleza. Lo que hace es una teología bíblica de toda la Biblia, de todo el canon. Entonces, el enfoque que él toma ahí es ir libro por libro, pero él dice que hay como un tema principal que se extiende a lo largo de toda la narrativa de la Biblia, y él propone que es el reino de Dios. Otro autor podría ser el mismo N.T. Wright. Habría que leerlo directamente, pero cualquier libro que él escriba, o cualquier libro que ustedes puedan tener acceso a él, se ven como ciertos vislumbres de cómo él siempre, para escribir un tema, tiene en mente la gran historia de la Biblia, o la gran narrativa de la Biblia. Sí, quizás, no sé si el del Nuevo Testamento y el pueblo de Dios, ¿no? Creo que ese sería uno de ellos. Así es. Creo que ese sería uno de los más importantes, porque es cuando pone explícitamente su metodología, y creo que son muy interesantes las interconexiones que hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo, si se tiene una visión de una gran historia de la Biblia, eso nos puede ayudar a interpretar ciertos temas específicos en los evangelios. Exactamente, ese libro sería un buen lugar para empezar. Otro autor sería D.A. Carson. Prácticamente en todos los libros que él escribe también se ve cómo la metodología de la teología bíblica le ayuda a construir los temas que él quiere desarrollar. Y tiene artículos especializados sobre la unidad y diversidad en el Nuevo Testamento, como los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos buscar un solo centro, como centro de gravedad teológico de la narrativa del Nuevo y del Antiguo Testamento. De hecho, él es uno de los editores de la Biblia de Estudio de Teología Bíblica de la Nueva Versión Internacional. Creo que salió en el 2015. Una Biblia importante, y yo diría que como muy relevante para estos temas, que sería la primera Biblia comentada desde un enfoque de teología bíblica. Interesante. Entonces, prácticamente también todos los escritos de D.A. Carson podrían ayudar a entender la teología bíblica. Y fíjate que me sorprende, porque no sabía que Carson era, su enfoque era de teología bíblica, así que me parece interesante. Quizás por eso no me he sentido, al menos yo, y esto es algo ya, una opinión subjetiva, completamente personal, que me ha agradado las veces que he leído a Carson. Quizás será por eso, no lo sé. Lo mismo me pasa a mí. Es muy bueno en teología bíblica. Muy bueno. De hecho, es editor de la serie New Studies in Biblical Theology, que es como nuevos estudios en la teología bíblica, y es una serie que va como en 36, 38 libros. Y lo que trata, el propósito de esta serie es buscar un tema en particular y ver el desarrollo a lo largo de toda la Biblia. Hay volúmenes muy interesantes como la tierra prometida, el templo, la circuncisión, de libros particulares también de la Biblia. Entonces, cualquier tomo de esa serie es totalmente relevante y muy interesante. Hasta ahora todos los que he leído sobre esa serie son muy iluminadores, y con un buen nivel académico también. Podríamos hablar también de Jim Hamilton. De hecho, yo tuve un acercamiento a la teología bíblica gracias a Jim Hamilton. Él tiene muchas obras de teología bíblica, tiene algunos comentarios de libros de la Biblia, pero usando un enfoque de teología bíblica. Pero su obra como más importante es La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y él lo que hace es combinar el método de libro por libro, el método clásico, con el libro de un solo centro. Entonces él dice que el centro de toda la teología bíblica es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y es como un comentario de toda la Biblia, libro por libro. Tiene también una obra que se llama ¿Qué es la teología bíblica?, donde expone a qué nos referimos cuando hablamos de teología bíblica para una audiencia general. Además de muchos artículos interesantes que tiene sobre el tema. Paul House también tiene obras sobre la teología bíblica del Antiguo Testamento. Roy Champa, Brian Rosner, que es uno de los editores del Nuevo Diccionario de Teología Bíblica.
Craig Bartolomé tiene el libro de Mm, El Gran Drama de la Biblia, o no sé exactamente. Creo que en español lo tradujeron como La Gran Historia de la Biblia o La Verdadera Historia de la Biblia, un libro que también es muy interesante. Otro autor sería Graham Goldsworthy, que se ha dedicado a difundir la teología bíblica para la iglesia y tiene libros interesantes como Estrategia Divina, Evangelio y Reino, Predicando la Escritura como todo el consejo de Dios. Tiene muchos libros interesantes donde expone un enfoque cristocéntrico a través de la teología bíblica. bien. El mismo Kevin Van Hooser, Mm, el gran drama de la doctrina, también hace una especie de teología bíblica. Tenemos autores como Greg Beale, que es yo diría que uno de los autores más prominentes en la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y tiene una obra importante que se llama Teología Bíblica del Nuevo Testamento, donde desarrolla ciertos temas particulares en el Nuevo Testamento a la luz del gran panorama de la Biblia. Y es una obra amplia y grande, que de hecho justo en estos días la he estado leyendo, eh, pero es una de las mejores obras que tenemos en teología bíblica, es decir, de las más sofisticadas. Eh, George Ladd, Teología del Nuevo Testamento, mm, también hace un enfoque más o menos de teología bíblica. George Ladd. Peter Gentry, Steve Wellum tienen un libro en conjunto que se llama Reino a través del pacto, y ellos lo que dicen es, si queremos construir una gran historia de la Biblia, necesitamos como una columna vertebral que sostenga esa historia. Claro. Entonces ellos dicen que la columna vertebral que sostiene esa gran historia es los pactos de Dios a lo Mm, largo de toda la Biblia. interesante. Y ellos dicen que si buscamos un solo centro, el centro sería como la carne que recubre esa columna vertebral. Desmond Alexander tiene buenas obras, de esa que te comentaba, desde el Edén a la Nueva Jerusalén. Ujú. Stephen Dempster tiene una muy buena obra del Antiguo Testamento que se llama Dominio y Dinastía, que es muy buena. Es una exposición de cada libro del Antiguo Testamento a la luz del gran panorama, y ve como intertextualidad, ve patrones que hay a lo largo de esos libros, lo cual es muy recomendable también. Tendríamos a Frank Tillman, Miles Van Pelt, el mismo Darrell Block, que creo que Kerim acaba de Mm, traducir un libro de él también, sí, Gerard Bowles, en fin, habría muchos autores contemporáneos sobre teología bíblica. claro. O sea, la lista de autores entonces es grande, es larga. Ahora, Ujú. Saúl, y quizás voy a un punto importante y que posiblemente algunos de los que están viendo ya el video ya se hayan preguntado o tengan dudas o le haya surgido la interrogante sobre la teología sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Porque estamos hablando de teología bíblica, estamos hablando del enfoque de la teología bíblica, pero entonces surge la pregunta y ella está en contra, esa sería una pregunta, ella está en contra de la teología sistemática. ¿Qué pasa con la teología sistemática? Y sería porque podríamos decir, ajá, mencionamos a N.T. Wright, por ejemplo, para tomarlo a él, que ha sido, se ha levantado mucha controversia en torno a él, ¿no? Así es. Y a sus libros. Entonces, quizás alguno se pregunte, ¿será quizás por eso que algunos le tildan de hereje o de que esto, de que lo otro, quizás porque tiene un enfoque de teología bíblica y no uno de teología sistemática, y por esa razón la mayoría de los que lo critican son quizás más proponentes de teología sistemática que en este caso de teología bíblica? Entonces quizás eso es lo que genera el choque o las etiquetas de hereje en el caso de Wright, por ejemplo, que es el que ha sido más relevante, mediático, pues ha sido el tema más mediatizado que otros autores. Entonces, hablemos de eso, de esas dos disciplinas. Y quizás comencemos con que nos des una especie de introducción breve a qué es entonces, ya que nos explicaste la teología bíblica, entonces, ¿qué es la teología sistemática? Es muy interesante el caso práctico que mencionas. Hmm. Entonces, lo que podríamos hacer es primero ver qué se entiende comúnmente por teología sistemática, cuáles son las diferencias entre teología bíblica y teología sistemática, y cómo este tipo de críticas o este tipo de diferencias pueden aplicarse a un caso particular, que es, por Claro, ejemplo, N.T. Wright. claro.
Teología sistemática comúnmente se entiende como un análisis lógico de lo que Mm, enseña la Biblia acerca de un tema en particular. Entonces tú tomas un libro de teología sistemática y comúnmente viene dividido en secciones, por ejemplo, soteriología, ujú, antropología, algunos lo podrían llamar así, sí. teología propia, Neumatología, en fin, escatología. vienen como secciones donde esas secciones se dividen a la vez en subsecciones de un tema en particular y es como un análisis lógico de qué es lo que toda la Biblia enseña de ese tema. Claro. Es como descubrir un pensamiento coherente de cada tema a lo largo de toda la Biblia. Incluso eso lo puedes ver en las definiciones que se hacen en las introducciones de las teologías sistemáticas Mm, conocidas. mm, Entonces, con base en esta concepción, ¿cuáles serían las diferencias principales entre la teología bíblica y la teología sistemática? Yo creo que una importante sería que la teología bíblica es un sistema lineal que tiene la historia como su metodología principal. Entonces es una historia lineal que se basa en la historia. Mientras que la teología sistemática es una construcción lógica, un poco circular, mm, cuya herramienta principal es más bien la filosofía o el análisis conceptual. Entonces esa mm. sería como una diferencia significativa. Wow, Otra sería, muy significativa en realidad. Ahora, y disculpa la interrupción, en el caso que sí, dices de que la teología bíblica se basa en la historia, ¿hablas de la historia universal de la humanidad o la historia bíblica en este caso? dependería del enfoque que tome, si es Ah, conservador o ok. liberal. Pero digamos que es como una historia. Algunos, por ejemplo, en T. Wright es un puente entre las dos y dice que la gran historia de la Biblia es una gran historia universal. Wow. Entonces no habría por qué haber una dicotomía Mm, entre esos dos tipos de historia. Pero básicamente lo que hace la teología bíblica es mostrar cómo la historia del mundo es una historia de la revelación progresiva de Dios y es ok, una historia lineal. ok. Y es una historia para interpretar la Biblia que está dentro del canon, en este enfoque conservador, y es una historia que tenemos que conocer en el contexto en el que se escribió la Biblia. Claro. Entonces, para interpretar un texto en particular, yo tengo que ver cuál es el contexto cultural, sociológico, e incluso filosófico en el cual se desarrolla, Ujú, lingüístico, en el cual se desarrolla ese texto. Mientras que la teología sistemática pone énfasis también en la historia, pero de una manera diferente. mm, Y en la teología sistemática no se centra solamente al canon como por sí mismo, sino que también para la teología sistemática es relevante lo que ha dicho las personas o los creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y mm, entonces aquí vienen a consideración los credos, las confesiones mm. y otro tipo de declaraciones que se han hecho a través de la historia de la iglesia cristiana. Otra diferencia que yo veo significativa es que la teología bíblica podría verse como un enfoque descriptivo, es decir, describir qué significó este texto para la audiencia original que lo Mm, escuchó. ok, ok. Mientras que para la teología sistemática sería como un enfoque prescriptivo, es decir, no solamente qué significó para aquella audiencia, sino qué significa para mí hoy. Ok, o Esa sea, sería otra diferencia. esa es, y te tomo allí, sería otra diferencia bien relevante, porque la pregunta surgiría, y me surge en este caso, y te lo pregunto a ti que eres el experto y el documentado en el tema, y ¿cuál sería la base para la prescripción? Porque bien, yo lo describo, pero claro, ahora voy a prescribir algo que tiene un contexto, y como lo hace la teología bíblica, como ya lo mencionaste, tiene su contexto, está en un tiempo en específico, está en un idioma en específico, que el idioma también tiene mucha influencia allí. Y bueno, todo lo que tiene que ver el contexto cultural, religioso, filosófico, de pensamiento, geográfico, etcétera. Um, y otra cosa muy distinta es aplicar o prescribir el significado de eso allí al significado de eso hoy. Entonces, ¿cuál sería la base en este caso de la teología sistemática para ello? Algunas críticas que se han hecho a la teología sistemática es que Mm, la manera en que aborda la historia o la teología de la bíblica es bajo supuestos filosóficos ah, preconcebidos. Y claro. entonces yo creería que la base para aplicarlo sería el supuesto de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia, digamos, es inerrante. Y en Mm, ese sentido tendría que ser relevante para mí hoy. Si es Dios hablando a su pueblo,
tendría que decirme algo a mí si Claro. yo soy parte del pueblo de Dios? Entonces serían como ciertos presupuestos que se hacen que no necesariamente se desprenden del texto en sí mismo. Ok, ok. ¿Alguna otra, una más, por ejemplo, una diferencia más que se pueda decir? Bueno, con base en esto podríamos decir que la teología bíblica es un enfoque centrado en el pasado, mientras que la teología sistemática es un enfoque centrado en el presente. Y otra, en cuestión de metodología, la teología bíblica es un enfoque inductivo, es decir, de lo particular yo llego a lo general, Mm, de los textos bíblicos en particulares yo llego a la gran historia de la Biblia, o de los bosques particulares yo tengo que conocer primero el bosque en general, claro. de este ejemplo de rompecabezas, dadas ciertas piezas del rompecabezas, y yo construyo una sola imagen que despliega ese rompecabezas. Entonces es un enfoque inductivo, mientras que la teología sistemática parece que es un enfoque deductivo, es decir, tengo yo ciertas concepciones generales y con base en ellas yo interpreto los textos particulares. Bien, bien. Eso está muy interesante, Saúl. Ahora, y para terminar ya esta parte de la teología sistemática y la teología bíblica, un, un tema relevante más que se podría mencionar y quizás eh, relacionado o ligado a lo que mencioné sobre el obispo inglés Wright. Um, ¿Qué pasa en ese debate? ¿Cuál es en realidad el problema y cuáles críticas podrías mencionarnos que se han levantado entre eso, entre la teología sistemática y la teología bíblica? Y claro, en este caso más son los sistemáticos los que critican a la teología bíblica, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, más o menos, menciónanos algunos brevemente de esas críticas. Yo diría que hay críticas de ambos lados. Por ejemplo, desde la teología bíblica, la teología sistemática, se han hecho críticas de que los teólogos sistemáticos no hacen un acercamiento directo con el texto, no tienen en cuenta la intención autorial, es decir, qué quiso decir el autor al momento en que escribió el texto en particular. Y sobre todo que hay como ciertos supuestos que importan el texto, que hacen los de teología sistemática. Esto dirían los teólogos bíblicos. En última instancia, que no hay una exégesis clara que Mm, se derive directamente de la Biblia. Eso por un lado. Por el otro lado, los de la teología sistemática hacen críticas a la teología bíblica, y esto se ve en N.T. Wright, por ejemplo. Eh, una crítica como prominente que dicen los teólogos sistemáticos es que lo que hace la teología bíblica es que crea una economía divina sin una ontología divina. mm, Esto en otras palabras, es la teología bíblica nada más está describiendo lo que Dios hace, cómo Dios actúa en el mundo, pero no te dice la naturaleza o la esencia de Dios. mm, Entonces, nada más está haciendo una serie de descripciones de cómo Dios actúa, de qué es lo que Dios hace, pero no nos dice nada acerca de la naturaleza ontológica de Dios. Y esto, como ligadas a estas, son las críticas que se hacen a ciertos aspectos de la teología de N.T. Wright, que N.T. Wright desarrolla un tema, así como en un nivel de un panorama ujú, divino, una gran historia, pero no tiene en cuenta ciertos aspectos o elementos teológicos que son importantes para considerar a lo largo de toda esa narrativa. Y esto se ha visto muy claramente en su libro sobre la expiación, claro. que no tiene en cuenta ciertas teorías, ciertos matices o ciertas esencias o ciertas cuestiones ontológicas de la expiación, que no exactamente es de un gran panorama. Entonces, Claro. la crítica principal que se ha hecho en T-Wright es esa. Mm, Por ver, pierde los detalles o no se da cuenta de detalles específicos que son importantes. interesante. Te iba a decir ahora, tú como estudiante de teología y de filosofía en general, ¿no? Pero en este caso de teología, y como lector y sí, y como estudiante, que siempre estamos en esa crecimiento educativo, ¿no? Ahora, pero la pregunta sería esta. Tú, como estudiante, tanto de la teología sistemática, porque creo que lees algunos sistemáticos, tienes el conocimiento, ¿no? Y de la teología bíblica, pero centrémonos ya en la teología bíblica, ya pasó el tema de la sistemática. La pregunta sería,
¿qué beneficios, ya sean prácticos, de interpretación, exegéticos, etcétera, provee? ¿Qué herramientas beneficiosas y útiles nos provee la teología bíblica? Yo creo antes de darte una respuesta concreta a tu pregunta, yo creo que se debe de alguna manera como mantener la distinción entre teología sistemática y teología bíblica, pero a la vez se debe como no tener preferencia de la una sobre la otra, que es Claro. como la base de muchos debates que tenemos ahora, sino que debemos de ver cómo estas disciplinas junto con otras disciplinas como exégesis, teología histórica, teología pastoral, cómo todas estas nos permiten una sola sinfonía teológica. Entonces, tenemos que ser más como conciliadores en lugar de separar Claro. las disciplinas. Entonces, con base en esto, yo creo que muchas cosas prácticas que nos ofrece la teología bíblica pueden ser iluminadas por cuestiones que nos ofrece la teología sistemática. Y voy a dar un ejemplo Claro. para que se entienda mejor. Yo creo que la teología bíblica nos ayuda mucho a leer ciertos pasajes a la luz de la gran historia y comprender cuestiones sobre identidad, cuestiones sobre interpretación exegética directa del texto. En los evangelios se nos presenta a Jesús como el nuevo Adán, como el nuevo Hijo de Dios. Y entonces, así como lo hicimos con el templo, esto se remonta hasta Génesis. Y es una narrativa que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 5 se muestra a Adán como el primer hijo de Dios. Y después de Adán falla, se nos muestra a Noé como otro hijo de Dios. De hecho, es importante los paralelismos que existen entre Génesis 1 y el diluvio. Y cómo falla Adán y cómo falla Noé. Ambos terminan desnudos y avergonzados. Es decir, hay muchos elementos, muchos patrones que se van sosteniendo. Después nos encontramos como Abraham como un hijo de Dios. Y a través de Abraham, en Éxodo, cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios se refiere al pueblo de Israel como pueblo, como comunidad, como su hijo. Después de eso se nos muestra a David como el hijo de Dios y vemos que Jesús, él se hace llamar hijo de Dios. Entonces vemos la identidad de hijo de Dios como aquel representante genuino que iba a expandir la gloria de Dios a través de toda la tierra, cosa que no pudo hacer los personajes que mencioné anteriormente, y Jesús viene y lo hace, y ahora Juan dice que gracias a Jesús Él nos ha dado la autoridad o tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios a través de Jesús. Entonces nos puede ayudar para conocer cierto tipo de temas, cómo se han desarrollado a lo largo de la historia bíblica, o al mismo Jesús presentado como el nuevo Israel. Un ejemplo sería Mateo. Mateo es un evangelio que se escribe para los judíos. Y lo que hace Mateo es estructurar su evangelio de tal manera que tenga una correspondencia directa con el Antiguo Testamento y el Pentateuco en particular. Encontramos, por ejemplo, que Dios crea al pueblo de Israel y lo saca de Egipto. Vemos que Mateo cita tipos como textos que se aplicaban al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, es un debate en Mateo 2 que cita a Jesús como saliendo de Egipto, como cumpliendo esa profecía, como cumpliendo ese patrón. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa por las aguas del Mar Rojo, y vemos a Mateo que presenta a Jesús que pasa por medio de las aguas del bautismo. Cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, se va 40 años al desierto, y vemos que Jesús, una vez que es bautizado en las aguas del bautismo, se va al desierto. ¿Te recuerdas cuántos días? 40 días. 40 días, 40 días. Entonces hay como una correspondencia Claro. directa entre los eventos. Las tentaciones que recibe Jesús en esos 40 días en el desierto son exactamente las mismas tentaciones que el pueblo de Israel no pudo, digamos, vencer en el desierto mientras estuvo. Después de eso, el pueblo de Israel es como redimido, sube al monte y recibe la ley. Después de que Jesús está en el desierto 40 días, así lo presenta Mateo como una manera cronológica, sube al monte y da el sermón del monte como una nueva ley, como la ley de Cristo. Y encontramos después de eso como más matices o más elementos. Uno es que Israel entra a la tierra prometida y es como un reposo. Después de que Jesús da el sermón del monte, dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y yo les haré descansar, les daré reposo para sus almas. Claro. Israel va al exilio, Jesús va al exilio de la cruz, y hay la promesa de que Israel va a ser restaurado y Jesús resucita en la cruz. Es decir,
presenta a Jesús como, como un nuevo Israel. Entonces, todos esos patrones, todos esos matices, todos esos elementos, yo creo que la teología bíblica nos ayuda para descubrirlos de una mejor manera. Pero la teología sistemática es la que nos va a decir, por ejemplo, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, cuál relación había entre esas dos naturalezas, cosa que la teología bíblica no nos puede decir por sí misma. Entonces yo creo que es un ejemplo de cómo la teología bíblica por un lado y la teología sistemática por el otro lado nos pueden ayudar a interpretar ciertos temas particulares. Claro. No, la verdad, maravillado, Saúl, por esa explicación, y el tema es súper interesante. Espero de verdad que a los que nos están viendo, que están viendo este video, de verdad estén aprendiendo también, así como yo estoy aprendiendo, y de verdad les haya gustado esta conversación, porque de esta manera llegamos al final de este segundo episodio junto con Saúl de reseñas. Y claro, dirá, bueno, reseñas no es de libros, no, va a ser reseña de varios temas, incluyendo libros también. En el caso de del episodio número 1 fue el libro de James Smith, y en el caso de hoy pues es el tema de la teología bíblica. ¿Algunas palabras finales, Saúl, que quieras dar? No, simplemente de que viendo el gran panorama de la Biblia nos ayuda a entender mejor la Biblia, y una recomendación práctica que yo daría es como leer libros de la Biblia completos en una sola sentada en la medida de lo posible. Eso nos va a ayudar como a trazar cognitivamente la gran historia, y después lo podemos leer detenidamente, pero teniendo la historia general. Y para esto nos puede ayudar ciertos tipos de Biblias o ediciones de Biblias que están saliendo últimamente, que se llaman las Biblias del lector. En inglés hay la ESV, que es un conjunto de tomos que ponen una Biblia como para que sea leída sin capítulos, sin divisiones de capítulos y versículos, y es como todo el libro. Entonces yo recomendaría esos enfoques para tener como un mejor acercamiento a la Biblia en los propios términos de la Biblia. Creo que este mes pasado, en estos meses, salió la nueva versión internacional como Biblia del lector en español. Entonces estará ya disponible, y cualquiera que quiera hacerlo puede hacerlo. Está bueno. Sí, porque y veo que hay personas que se han quejado, hay personas que se han pronunciado en eso, y también sucede un mal hábito de muchos, es eso que estás mencionando, lo dices y es muy relevante, el acercarse a la Biblia como seccionado, por secciones. Bueno, el capítulo 40 de tal libro, el capítulo 15 y ya, y eso es lo único que lees. Entonces, quizás esa recomendación que estás haciendo está muy, muy buena. Y bueno, ya que mencionas lo de lo que salió esa nueva versión internacional de versión lector, voy a ver si la adquiero yo mismo para tenerla también. Pero me parece muy buena esa recomendación, Saúl, de leer como un libro, como cuando estás leyendo un libro. Claro, los libros también tienen capítulos, ¿no? Pero de principio a fin, en este caso un libro de la Biblia, por lo menos el leer Génesis, pero de principio a fin, no solamente leer el capítulo 1 y 2 y ya, y meterme en la controversia de Adán y Eva y la creación, o que si Noé, y que si el diluvio, etcétera, la torre de Babel, etcétera. Entonces, hay la historia es completa, y creo que es la recomendación que haces, de que no caigamos en eso de ir solamente a un punto en específico o particular de toda una historia, porque toda esa historia es un todo, no es eso específicamente. Así es, exactamente. Bueno, Saúl, muchísimas gracias de verdad. Ha sido un honor nuevamente y una alegría que conversáramos nuevamente sobre un tema, en este caso la teología bíblica. Así que muchísimas gracias por participar, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por ver este video. Compártanlo, hagan comentarios si es necesario. Y bueno, nos acompañan, ya será para el próximo capítulo, el tercer capítulo. Saúl. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias por invitarme nuevamente una vez más. Estoy muy feliz de poder participar un poco así con esto que estás haciendo, o ser parte de estas transmisiones que estás haciendo. Entonces, muchas gracias por la invitación, y claro que seguimos con las reseñas. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ti, de verdad, hermano.
Un abrazo a todos ustedes y que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en un próximo episodio de esta serie Reseñas. Hasta luego. Hasta luego.